Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica en estas generalidades sobre los relatos de la pasión que estamos viendo y con la idea de iniciar hoy el relato de la pasión en el Evangelio según San Mateo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo nos asista con su luz para escuchar la palabra de Dios. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja en mí, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Del libro del profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículos 7 y siguientes. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía, oráculo de Yahvé Sebaot. Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que 2/3 serán en ella exterminados, perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, lo purgaré como se purga la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Palabra del Señor. Este texto de Zacarías se ha conocido también como un texto mesiánico. Cuando se habla en el Antiguo de textos mesiánicos, se está diciendo que hay algunos textos que anuncian al Mesías, que hablan del Mesías. Y cuando uno va a los evangelios, encuentra que estos textos del Antiguo Testamento se reflejan muy bien en el rostro de Jesús, especialmente en su pasión y muerte. De hecho, esta frase, heriré al pastor y se dispersan las ovejas, pues San Mateo la retoma en el momento de la pasión, cuando el pueblo desaparece. Del 7 en adelante, 13, 7 hasta el 11 me parece, hasta el 9, 7, 8, 9. Muy bien, entonces habíamos iniciado el lunes pasado hablando de algunas generalidades de la pasión y habíamos concluido con el segundo párrafo de esta hojita que les entregué. Luego aparecen ahí en la hojita dos claves, llamémoslo así, de interpretación para comprender mejor la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, dos claves de interpretación indicando la pasión de Cristo se entiende mejor o se comprende mejor si se tiene presente estas dos verdades. Una, la experiencia de la resurrección, que sin duda es fundamental. Y otra, la mediación del Antiguo Testamento o la actualización de textos del Antiguo Testamento que se ven evidentes en los relatos de la pasión. La primera, entonces, la experiencia de la resurrección. La segunda, la mediación o el papel que ocupa el Antiguo Testamento o el Primer Testamento en los Evangelios y especialmente en el relato de la pasión. La experiencia de la resurrección. Ustedes saben que Jesús murió como un delincuente, que el modo en que murió, colgado de una cruz, no era motivo de orgullo para nadie. Al contrario, era para no comentarlo, para esconderlo. Que los discípulos
citando al profeta Zacarías, huyeron del Calvario. Prácticamente, por lo que sabemos, en el Calvario solo estuvo Juan y algunas mujeres que eran discípulos del Señor. Por tanto, la muerte de Jesús fue una frustración total. Y esa muerte, del modo en que se desarrolló, no era para comentar ni para mostrar. Y los discípulos que huyeron se fueron desanimados. Por el texto de San Lucas, en el capítulo 24, escuchamos que 2 de ellos regresaban a su población y no tenían gozo en el corazón, estaban desencantados de aquel maestro al que habían seguido. Y cuando Cristo resucitado se presenta en medio de ellos, le dicen: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? ¿Sí? Nosotros esperábamos que Él era el Salvador. Y mira, ya van 3 días de aquel acontecimiento. Sin embargo, estos discípulos desencantados, llenos de miedo algunos, porque les podía pasar lo mismo que les pasó al maestro, encerrados en sus casas, tuvieron una experiencia de Cristo resucitado que les cambió el chip definitivamente. De miedosos se volvieron arriesgados, valientes, incluso capaces de entregar la vida por ese crucificado. Como les decía la semana pasada, el crucificado, la predicación de la cruz era un orgullo, no solamente para Pablo, sino para los discípulos. De desencantados se volvieron predicadores y transmitieron el mensaje. Jesús murió aproximadamente en el año 30 después de Cristo, y para el año 50 ya hay muchas comunidades cristianas, al menos en la parte oriental del Imperio Romano, en todo lo que hoy se llama Turquía, esas comunidades a las que Pablo escribió. Había comunidades cristianas ya en Antioquía, en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en Listra, en Derbe, en Iconio, posiblemente en Alejandría, en Chipre. Y para el año 60 ya sabemos de una comunidad cristiana en Roma. Es decir, en poco más de 20 años el cristianismo se fue extendiendo con estos hombres que aparentemente estaban llenos de miedo, pero que vivieron la experiencia de la resurrección de Jesucristo, más que viéndolo, experimentándolo dentro de ellos. Por eso la experiencia de la resurrección, como se menciona aquí, es fundamental. La certeza de que Jesús estaba vivo después de su muerte fue una experiencia fundamental para los primeros cristianos. El documento de Aparecida es una ciudad en Brasil en la que los obispos en 2007 se reunieron, los obispos latinoamericanos. Dice que si no tenemos una experiencia de Cristo, no nos hacemos discípulos auténticos del Señor. La palabra experiencia. Ayer escuchábamos en el Evangelio que conocemos como de la Transfiguración, que los 3 discípulos que subieron con Jesús a la montaña tuvieron una experiencia, experimentaron a Jesús de una manera muy distinta, no lo vieron simplemente como un hombre, lo vieron como Dios. Hay experiencias de encuentro que le cambian la vida a uno. Muchos de ustedes aquí son esposas o esposos. El enamoramiento es una experiencia que cambia la vida. Porque el enamorado ve en su amada mucho más de lo que es, porque está enamorado. Y esa experiencia le hace incluso disimular muchas cosas feas de su enamorada, porque el amor puede más que
las limitaciones. Al menos en la etapa de enamoramiento. Yo no sé ya después de los años de casados, pero en la etapa de enamoramiento es así. Yo conozco jóvenes que no madrugaban y se enamoraron y empezaron a madrugar. Que no trabajaban, sí, eso se dice que por eso se llama novio, porque no vio, ¿cierto? Pero la experiencia del enamoramiento es algo muy bello, transforma a la persona, la hace ver de una manera distinta. Y el otro quiere compartir tanto con esa persona amada, con ese valor tan grande, que cambia sus horarios, cambia el trabajo, hace cosas ridículas incluso, por darle gusto a su amada. Pero qué bonito como la relación, porque es igual que el Evangelio de ayer. Subieron, tuvieron una experiencia y bajaron a la realidad y ahí empieza todo lo que salió en la persona. Sí. Es decir, la experiencia del enamoramiento, yo lo llamo mucho, es como un encantamiento, en el sentido de que están encantados, como las brujas, pues, de los cuentos de hadas. Yo no creo, pues, en las brujas, sino en los cuentos, pues, en la televisión que presenta esa ficción. Encantado es estar viviendo una realidad distinta, ¿cierto? Sí. Hipnotizado, casi, ¿cierto? Claro, hay que bajar a la realidad y vivir allí la experiencia, pero eso fue lo que vieron los discípulos. Sentían a Jesús tan vivo dentro de ellos que no podían más que contarlo, que contagiar a otros, que transmitir a otros esa experiencia. Por ello, la pasión hay que verla desde la experiencia de la resurrección. Cuando Jesús anuncia en el primer relato de la pasión a Pedro que va a ser entregado a los sumos sacerdotes y lo matarán, añade, y al tercer día resucitará. Y Pedro, yo no sé si es que no escucha esa última parte, porque le dice, eso a ti no te puede suceder. Y con Pedro nosotros, ¿cierto? Porque la pasión nos cuesta y la muerte nos cuesta. Yo digo mucho, ¿por qué nos angustiamos con la muerte de un ser querido? Obviamente porque lo amamos, pero la fe nos indica otra realidad, que antes ha pasado a esa experiencia gozosa que todos deseamos, que anhelamos o no la anhelamos. Yo sí soy uno que digo pues mucho, ¿cuándo será que estamos en el cielo? Espero que mi Dios nos conceda la gracia. Pero fíjense que si se toma la muerte de un ser querido, pues obviamente una cosa es el sentimiento y el afecto, que es muy bello, pero desde la fe y la esperanza. Después del bautismo, la muerte es el día más grande de un ser humano. Padre, ¿puede ser que nos dé miedo irnos para tierra caliente? ¿Que nos dé miedo irnos para tierra caliente? No, pues, si el infierno fuera tierra caliente, pues hasta sería bueno, ¿no? Es la frustración total. Entonces, esta experiencia de la resurrección debe ser el prisma con el que se ve la pasión y la muerte, no solo de Jesús, sino la situación de nosotros. El Evangelio de ayer era eso. Es como un adelanto. La Iglesia nos invita a lo que Jesús invitó a los discípulos, a mirar desde la altura, desde la meta, ¿sí? El camino recorrido, pero a mirarlo con esperanza, porque es gozo, porque es alegría. La vida eterna es una vida sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin angustia, sin violencia, sin injusticia. Nada malo, todo bueno. ¿Sí? Entonces, esa experiencia estimula, anima a luchar por. Pues bien, experiencia fundamental puse aquí en negrilla para los primeros cristianos. Sin esta experiencia profunda, Jesús habría sido un personaje olvidado en la noche de la historia. ¿Quién recuerda a Sócrates, aparte de los profesores de filosofía en clase? O a Alejandro Magno, que fue un gran conquistador. Es decir, la presencia de Cristo vivo y resucitado en la iglesia y en el mundo indica que sigue vivo y resucitado. ¿En quién? En los bautizados. Y muchos incluso mueren por ese Cristo. Por eso se los decía, creo que la semana pasada, o no sé, en alguna ocasión, si Cristo no hubiera resucitado,
Bueno, eso lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido la fe, ni la predicación. Pero si no hubiera resurrección, no habrían evangelios, no habría iglesia, no tendríamos fe, no habrían sacramentos, no habría comunidad, no habría nada. ¿Cómo se vivía sin resurrección? Se vivía, al menos el pueblo judío, en la fe del Dios que iba a enviar al Mesías. Y aquí lo envió, ¿cierto? Nosotros también vivimos en esa esperanza de compartir con el Mesías en el cielo, ¿sí? Pero está vivo con nosotros y real en la Eucaristía, en la palabra, en la comunidad. El domingo vamos a escuchar dónde se adora al Padre, en Garizim, que era al monte al que iban los samaritanos, o en Jerusalén, que era el templo donde iban los judíos. Y Jesús responderá a la samaritana en espíritu y verdad. Es decir, en el corazón enamorado de Jesús, que vive como Jesús. Para adorarlo ni siquiera hay que ir al templo, ¿sí? Ni a aquel monte, ni a aquella peregrinación. Y no estoy diciendo que no sirvan pues el templo y esos medios, pero es que yo puedo ir al templo y si el corazón no está en sintonía con el Señor, fíjense por ejemplo en Getsemaní hablando de la pasión, Jesús sudando, según el Evangelio lucano, hasta gotas de sangre y los discípulos dormidos. ¡Qué falta de sintonía! ¡Qué falta de sintonía! Jesús en la angustia existencial más grande de su vida y los suyos que lo aman dormidos. No hay sintonía del corazón. Los enamorados, y no solamente los enamorados, los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, cuando los ven tristes o desalentados, como que hay una sintonía invisible del corazón que les hace preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Tú estás distinta? No, ustedes que son mamás y papás, ¿qué ibas a preguntar? En esos 50 años empiezan a formar esas comunidades. En 20. Jesús muere en el 30 y en el 50. Eso es todo hablado porque todavía no se ha escrito ningún evangelio. Sí. Y los que lo están hablando, que están fortalecidos, son los que todavía están vivos sus discípulos, ¿cierto? Ellos tuvieron un Pentecostés individual, cada uno fue tocado. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso lo que ella está diciendo lo hemos mencionado aquí, pero es muy importante recordarlo. El proceso de formación de los evangelios tiene 3 etapas muy concretas. Una fe que llamamos discipular, que digámoslo así se realiza en los 3 años, siguiendo el esquema del Evangelio según San Juan, en los 3 años del ministerio público de la vida de Jesús. Jesús congrega un grupo de discípulos que lo siguen, como muchos maestros tenían discípulos. Esa fe se llama discipular, ¿cierto? Y va aproximadamente del año 27 al año 30. Luego, del año 30 al año 60 aproximadamente, se habla de una fe pascual, que es esta experiencia de la resurrección. Este que murió está vivo y nosotros no tenemos más que transmitirlo, compartirlo, contagiarlo. Estamos hablando de toda la década del 30, del 40, del 50, del 60. O sea, 40 años podríamos llamar una etapa de fe pascual. ¿Cómo se transmite? Por la tradición oral. En el mundo antiguo, la memoria era muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Las enseñanzas de Jesús en dichos pequeños, en parábolas, en un lenguaje tan sencillo. O sea, nosotros puede que no seamos muy intelectuales, pero si nos dicen, ¿usted se acuerda del relato de Zaqueo? Usted tiene la idea de que se subió a un árbol, de que Jesús lo llamó, tiene más o menos en cuenta lo de las 100 ovejas y una que se perdió, lo del hijo pródigo. Fíjense que así no seamos muy intelectuales porque lo hemos escuchado, la memoria ayuda mucho. Hoy pues tenemos muchos medios de almacenamiento para guardar lo escrito, pero en el siglo I no había esto.
Los libros era un artículo de lujo y era para familias adineradas, y solo el 10% de la población sabía leer en el Imperio Romano en el siglo I, solo el 10%. O sea, en el fondo, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo no fueron escritas tanto para ser leídas, sino para ser escuchadas. Entonces, se escuchaba y se manejaba mucho la memoria y la transmisión de esas enseñanzas de Jesús, de esos dichos, de esas acciones que ellos vieron, es lo que se conoce como tradición oral, y la ubicaríamos aproximadamente del año 30 al año 70, ¿sí? Esa tradición oral corresponde a la generación de los apóstoles, ¿sí? Y es la que llamamos fe pascual. El año 70, del año 60 al año 70, en esos 10 años, podríamos decir, hay dos acontecimientos fundamentales que hacen que los evangelios se empiecen a poner por escrito. Uno de ellos es que los testigos oculares están muriendo. Y como cuando hay personas mayores en nuestros pueblos, por ejemplo aquí en San Antonio, que conocen la historia y no se ha recopilado, hay que aprovecharlos para que cuenten y narren, y hoy ya los graban pues con grabadoras y en fin. Porque no es lo mismo un testigo ocular que alguien que recibió simplemente, ¿sí? Entonces ese es un primer acontecimiento, la muerte de los testigos oculares. Eso hace que muchos indiquen que hay que poner por escrito. Y un segundo acontecimiento es la destrucción del templo de Jerusalén, que el emperador Tito, en el año 70, junto con las legiones romanas, destruyen el templo de Jerusalén, y esa destrucción hace que se distinga muy bien ya, o que se empiece a distinguir muy bien, el judaísmo del cristianismo. Es decir, los primeros cristianos, sobre todo en Jerusalén, nacieron a la sombra del templo de Jerusalén. Eran hombres y mujeres que creían en Cristo, pero todavía con muchas costumbres judías. Al fin y al cabo Jesús era un judío. Y como nosotros hoy, muchos de los elementos que tenemos nosotros son heredados del judaísmo. El Papa Juan Pablo II, santo, llamaba a los judíos nuestros hermanos mayores, ¿cierto? Porque de hecho es una tradición bella que se ha recibido. Entonces, cuando empieza a distinguirse el cristianismo del judaísmo, ya no solamente es porque crecieron a la sombra del templo, sino porque hay unas diferencias muy concretas. Esos dos acontecimientos hacen que se empiece a poner por escrito los evangelios para que una segunda generación de cristianos que no conoció a Jesús personalmente, pero que sí conoció a los apóstoles, reciban lo que ellos vivieron con Jesús, ¿sí? Pablo, lo más seguro es que no conoció a Jesús personalmente, al menos por los datos de la Sagrada Escritura no tenemos esa realidad. Pero hace 8 días empezaba con el texto de 1 Corintios 15:3, donde él dice: os transmito lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y se dejó ver de... ¿Cuándo escribe la carta primera a los Corintios Pablo? Aproximadamente en el año 51 o 52. ¿Ve? Pero está transmitiendo algo que él recibió. ¿Dónde lo recibió? En la escuela o en la iglesia o en la comunidad que lo formó, que es la iglesia de Antioquía, ¿sí? ¿Y cuándo lo formó? En la década de los 40. O sea, él está siendo formado 10 años después de la muerte de Jesús, en una ciudad que se llama Antioquía de Siria, donde ya hay una comunidad cristiana sólida. De hecho, después de Jerusalén, Antioquía de Siria es la ciudad más importante para la extensión del Evangelio, y como que se empieza a arañar un poquito, a arañar los orígenes del cristianismo. De hecho, muchos estudiosos no hablan de orígenes del cristianismo, sino de orígenes de los cristianismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que tú encuentras discípulos de Jesús en Antioquía de Siria, en Alejandría, en Egipto, en Éfeso, en el Asia Menor, en Corinto y Atenas. O sea, ¿cuándo llegó el Evangelio a tantas partes?
Entonces, por eso muchos no hablan de orígenes del cristianismo, sino de orígenes de los cristianismos. Todos centrados en la misma verdad, la pasión, muerte y resurrección del Señor, con interpretaciones diversas seguramente. Vienen luego los evangelios canónicos, que consideramos palabra de Dios, y junto a ellos un montón de evangelios que hemos llamado apócrifos, ¿sí? Y que guardan una memoria de Jesús. Eso es un milagro que no se entiende. ¿Cómo en tan pocos años, con una noticia, llamémoslo así, no muy atractiva, la muerte de un crucificado, empieza a extenderse el evangelio? Cuando San Lucas escribe que tampoco conoció a Jesús y que estamos más o menos ya ubicados en la década de los 80, inicia su evangelio con estas palabras: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Muchos han intentado narrar o escribir un evangelio, tal como nos las han transmitido, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, muchos han intentado narrar las cosas tal y como sucedieron y cómo las transmitieron los testigos oculares. Lucas 1, 3 o 4. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre, Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Ve? O sea, lo que Lucas está diciendo ahí es un trabajo muy grande. Está reconociendo que muchos han escrito, que lo que han escrito ha sido transmitido por testigos oculares, que han tratado de ponerlo en orden, y que poniéndolo en orden, él se ha empeñado, él era un médico, se ha empeñado en investigar diligentemente todo desde los orígenes para, seguramente a Teófilo, que fue el que le pagó para que hiciera eso, entregarle lo que corresponde a la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Teófilo, pues, algunos dicen que es un nombre simbólico. Theo es Dios, Filo, hijo de Dios. O sea que Teófilo puede ser tú y yo, ¿cierto? Pero sin duda era alguien que patrocinaba a Lucas, porque también cuando inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles le dirige también la misma narrativa, digámoslo así, a Teófilo, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿quién murió primero o cuánto tiempo murió Pedro de Pablo? ¿Murió primero Pedro? Pues de Pablo tenemos noticias más o menos hasta el año 57 y Pedro posiblemente más tarde. Es cierto, lo que es claro es que los dos murieron en Roma, ¿sí? Por entregar, por anunciar el mensaje de Cristo. Y después más aventado, ¿cierto? Pablo era más, pues vamos a hacer una época de ahora. Pablo era más, o sea, andaba más que Pedro, pero era como más estático, ¿no? Pues es muy difícil, Conocemos más de Pablo que de Pedro, ¿cierto? Porque Pablo además escribió cartas, porque nos narra sus viajes. Bueno, los viajes los narra Lucas, pero también en las cartas se deduce que estuvo en Corinto, que estuvo en Éfeso, que estuvo en Atenas, que estuvo... Pues lo que pasa es que Pablo tiene claro, como dice en la carta a los Gálatas, que Pedro iba a los circuncisos, es decir, a los judíos, y él iba a los paganos, es decir, a todo el resto del mundo. Él en la segunda carta a los Corintios dice que partiendo desde Jerusalén ha cogido como en círculos hasta llegar a los confines de la tierra, hasta el mundo conocido, ¿cierto? La conversión de Pablo más o menos fue después de cuántos años de haber muerto Jesús. La conversión de Pablo se ubica aproximadamente en el año 39, ¿sí? En el año 39. O sea, uno lo deduce porque en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1,
Él narra esa experiencia. De hecho, no la llama conversión, sino vocación, ¿sí? Porque nosotros entendemos por conversión normalmente el cambio de un hombre moralmente malo a un hombre bueno. Y Pablo era un hombre moralmente muy bueno, religiosamente casi que intachable, del mundo judío. Él pasó de ser un hombre religiosamente judío a ser cristiano, ¿cierto? Entonces él en la carta a los Gálatas dice, en el capítulo 1, versículo 15, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Y añade, luego de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. ¿3 años de qué? No nos está diciendo de qué. Uno supone que de su encuentro con el Señor, de su vocación, ¿cierto? Conoció a Pedro, fue a Jerusalén y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir, y glorificaban a causa de mí. Y luego el capítulo 2 inicia diciendo, luego al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. ¿14 años de qué? Supone uno que es de la vocación. Esos 14 años es para el concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén lo ubicamos aproximadamente en el año 49 después de Cristo. El primer concilio. Porque después él se va a predicar desde Corinto, escribe la primera carta a los tesalonicenses en el año 50. Entonces, 14 años, si es en el 49 menos 14, 35. Entonces, por eso la conversión de Pablo, o más bien la vocación, se ubica aproximadamente en el año 35. Debe ser 5 años después de la muerte del Señor. Es muy difícil, pues, tener una cronología exacta de la vida del apóstol Pablo. Un profesor mío utilizaba una imagen que es muy diciente, es como subirse a un andamio. El andamio no es fijo, pero le da a uno cierta seguridad, ¿cierto? No es fijo porque no es sólido, estable, pero le da a uno cierta... ¿Y de dónde deduce uno eso? De los mismos textos de Pablo. Bien, y la otra anotación que tú hacías, que es muy importante, es que los discípulos recibieron personalmente el Espíritu Santo o su Pentecostés. Miren, nosotros en la liturgia tenemos el misterio de la resurrección, la ascensión y Pentecostés distribuido a lo largo de 50 días. Pero es un acontecimiento único. Cristo resucita, sube a la casa del Padre y envía el Espíritu Santo. Es un acontecimiento único. La liturgia distribuye en todos estos días por la riqueza que contiene y como para hacernos tomar conciencia de la grandeza, ¿cierto? Pero es un acontecimiento único. Entonces es un Pentecostés comunitario porque es la iglesia la que lo recibe, pero es personal porque uno puede estar en la comunidad pero no recibir, ¿cierto? Porque no tiene apertura de corazón, porque no entiende. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que fue un obispo de esta diócesis, decía, mientras que uno no reciba su Pentecostés personal, no es un auténtico discípulo del Señor. ¿Sí? Padre, ¿a qué bajó Jesús cuando murió? ¿Qué dice que bajó a los infiernos? ¿A proclamar su evangelio? Pues ahí dice que descendió a los infiernos, es la carta a los Efesios la que narra esa afirmación. Lo que pasa es que el poder de la pasión, muerte y resurrección del Señor tiene un efecto y un carácter retroactivo. Es decir, no solamente es a partir de él, sino que coge el pasado y lo restaura. Por eso todos somos redimidos por Cristo, toda la humanidad. ¿Sí? Eso es muy bonito porque también ahora con la fe que tenemos de adultos muchos, que no conocíamos hace 40 o 50 años estas circunstancias de la vida de fe, pero que han dejado taras en mí
traumas, situaciones difíciles, yo mirando el árbol de la cruz, que es el árbol de la vida, puedo hacer una memoria purificadora para ir allá atrás con la fe de hoy y que el Señor sane esas heridas del pasado, porque su pasión y muerte tienen un efecto retroactivo todavía. Coge mi pasado y lo redime, lo sana. Y yo tengo que hacerme consciente de eso, que muchas veces nos damos golpes de pecho y de cabeza. Es que yo cuando niño esto, cuando adolescente aquello, traumas que a lo mejor nosotros no somos culpables porque no fuimos los causantes, pero nos los causaron y que traen, ¿cierto? Un psicólogo que es sacerdote italiano que se llama Amadeo Cencini tiene un libro escrito que se llama El árbol de la vida, que está refiriéndose al árbol de la cruz y sugiere mucho eso, que se haga una memoria purificadora del pasado de cada uno, en esas situaciones dolorosas, tristes de la vida pasada, que nos duelen, nos marcaron, y que uno a veces se acusa de eso, ¿cierto? Pues el poder de la cruz de Cristo redime, remienda, salva todas esas situaciones. ¿Cómo? Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pues normalmente es la cruz, porque realmente la cruz es un árbol, ¿cierto? Pero simbólicamente se puede hablar de la Virgen como árbol de la vida, de toda mujer, ¿cierto? Porque engendra vida. Se añoran las cebollas de Egipto y no se permite la liberación que Dios trae, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos más cómodos en una situación de pecado. Hay que decirlo con tristeza. Yo me siento más cómodo en la pereza, o me siento más cómodo en no relacionarme con esta persona que me choca, o me siento más cómodo, ¿sí? En el mismo dolor. Hay gente que se aprovecha precisamente de eso para ganar dinero, bueno. El autor del libro se llama Amadeo Cencini. Amadeo Cencini, es un sacerdote italiano. Y el libro se llama El árbol de la vida. Me parece que es Editorial San Pablo el que lo edita. Es un libro muy bello y hace una reflexión muy bonita sobre el poder de la cruz. Bueno, entonces que el cielo no estaba habitado por nada. Bueno, lo primero es que el cielo no es un lugar, porque es que habitar es un espacio físico ya, ¿cierto? El cielo es un estado, ¿qué es un estado? Un estado de alegría, un estado de tristeza. El cielo es un estado de alegría, ¿cierto? ¿Cómo describirlo? El infierno es un estado de frustración, ¿cierto? ¿Cómo describirlo? Pues se han utilizado pues imágenes, porque nosotros estamos acostumbrados a categorías solo espacio-temporales. Entonces muchos imaginan el cielo azulito, como se ve el firmamento, con nubes, uno en pelota con alas, nadando por allá y cantando toda la eternidad, gloria, gloria, gloria. Qué jartera, ¿no? Eso debe aburrir mucho. No, el cielo es la... No me imaginen en pelota y con alas. ¿Cómo? Baja, es como
Sí, por eso te digo, nosotros solo pensamos con categorías espacio-temporales. Espacio, aquí, allí, en Marinilla, en Medellín. Eso es un espacio, ¿cierto? Y temporales, ayer, antier, hace 20 años, pasado mañana. En el cielo no hay ni espacio ni tiempo. ¿Ves? De pronto en escatología, cuando uno es... ¿Qué le pasó a doña Gladys? No, no me imagine. Yo le dije que no me imaginara y se imaginó todo. Padre, que en escatología de pronto habla muy bien de esos estados. Con lo del padre de Cuando Moisés, Abraham, ¿en qué estado? Pues es que más bien yo te lo explico así, mira. Cuando uno muere, hoy es la resurrección, hoy es el juicio, hoy, para el que muere, porque ya no está sujeto al espacio y al tiempo. Mi mamá murió hace 4 años y medio, pero hoy es su muerte, hoy es su juicio, hoy es su resurrección. Por eso en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Mire, creo en la resurrección, un acontecimiento único, comunitario de los muertos. Y cada muerto en el tiempo, los que estamos sujetos al espacio y del tiempo, nos vamos uniendo a ese acontecimiento único. Como dice la primera carta de San Pedro, me parece, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. El purgatorio se llama un estado de purificación, es lo que por eso te digo, es que como estamos acostumbrados solo a pensar en categorías espacio-temporales, nos pintamos el cielo así, no voy a repetir para que doña Claudia no le dé el ataque, y el infierno, ¿cómo se lo imaginan? Algunos como tierra caliente que decían por ahí, ¿cierto? En un calor aterrador, no, el infierno es peor que la tierra caliente. Otras imágenes es que uno es lleno de estiércol hasta aquí y no sé cada cuánto pasa una hoz, entonces uno tiene que agacharse, ¿cierto? No, el infierno es mucho peor que eso, ¿cierto? Y el purgatorio se conoce como un estado de purificación y muchos también lo relacionan con el fuego porque el fuego purifica. Pero más que purificación, el purgatorio es un estado de perfeccionamiento en la experiencia de Dios, un estado de perfeccionamiento, ¿cierto? Los orientales tienen más esa idea del perfeccionamiento que de purificación. Entonces, por ejemplo, una imagen como la del cuadro de la Virgen del Carmen expresa mucho eso, ¿cierto? Que la Virgen sacando las almas del purgatorio. Pero son imágenes que el lenguaje humano es muy reducido para explicar y expresar, la verdad sea dicha, ¿cierto? Esas pinturas de esa época que manejaban como el temor de la gente para tener más como adeptos, pero por miedo. Entonces eran todos la sangre, el muerto, los buenos horribles, el fuego. Claro. Eso se quedó grabado Y a mucha gente le gusta hacer terror de eso, ¿cierto? Sino la relación con Dios es una relación de amor. Porque es que si uno ama al Señor por miedo, por temor, pues no tiene sentido. Pero de todas maneras, el purgatorio ¿El purgatorio se paga en la tierra? Empezamos a purificar. Pues es que muchos dicen que la tierra es un infierno. Yo digo, es que lo que dice la carta a los Colosenses, los que creemos en Cristo, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, vivir pensando en el cielo, pero aplicándola a esta tierra. Yo puedo hacer de la vida de mi familia un cielo o un infierno, porque soy criticón, enrarezco el ambiente, peleo, o porque hago agradable la vida, ¿cierto? La responsabilidad de los resucitados es vivir como resucitados desde esta tierra, porque en el bautismo empieza esa semilla de la resurrección en nosotros. ¿Eso no es cargar la cruz de cada día? Pues claro, de cada día, como dice San Lucas. Pero, ¿cómo interpreta entonces cuando se dice
Señor tu Dios. El temor no es de miedo, es de respeto. Es de respeto. Pero en la mente humana, ¿cómo le expresa a alguien usted que la persona debe tener temor sin darle eso, sin darle... No es un temor de miedo, es que el temor puede ser amor. O sea, uno respeta, por ejemplo, esta persona es muy erudita en la medicina, todos mis respetos. Si con la falta, el pecado duele. El pecado duele y como decía hoy el Salmo, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Cierto? Entonces eso es como todo y... Pues no es que sea combinado, sino que la justicia de Dios es muy distinta a la justicia humana. Nosotros por justicia entendemos dar a cada cual lo que corresponde. Este cometió un delito, merece la cárcel, ¿cierto? Y Dios piensa muy distinto. La justicia de Dios es el amor. ¿Qué es que vuelve a fallar? Lo amo más, porque está más perdido. Cuando el otro comprenda el don que está recibiendo, entonces podrá ser mejor. Lo difícil es poder entender esa línea tan delgadita que hay ahí, porque entonces la gente se puede quedar todo el tiempo es amor, entonces no importa porque es amor, todo es amor. Entonces si yo se reposa en eso, me parece que hay una línea muy sutil que divide todo eso, el uso del amor como amor, el uso como amor como eslogan, el uso del amor como... Sí, la palabra amor, que es muy corta, es muy mal interpretada, pero Pablo la define muy bien en la primera carta a los Corintios. El amor es paciente, es servicial, no se engríe, todo lo soporta, todo lo quiere, todo lo cree, todo lo aguarda. El amor no acaba nunca, ¿cierto? No, es que ser cristiano no es fácil, pero esa fue la experiencia que vivió Pablo. Él en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, cuando narra su experiencia de vocación, volviendo a la vocación que estábamos hablando ahorita, dice muy bellamente: dice, lo que era para mí ganancia, hablando de la ley judía, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Estoy en Filipenses 3:7. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y entonces mire lo que dice: y ser hallado en Él no con la justicia mía, la que viene de la ley. Es la distinción de la justicia humana, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. O sea, él se gloría de su pasado judío, que estaba basado en la justicia de la ley, la mía, la que viene de la ley. Entonces yo cumplo a cabalidad los 613 mandamientos. Es que él dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, intachable. Y entonces uno se enorgullece. ¿Usted a mí cuándo me ha visto borracho? ¿Cuándo? ¿Cuándo me ha visto drogado? ¿Cuándo me ha visto con una mujer? Es que yo soy un sacerdote a carta cabal. La justicia mía, ¿cierto? Y este hombre era intachable en la justicia, pero cuando conoció a Cristo se dio cuenta que eso era basura frente a Cristo, porque reconoció que Cristo tuvo misericordia de él, que él sí había faltado, no externamente en la ley, en esos pecados que aparecerían, sino que yo soy tan frágil, que si hago el bien no es por mi mérito, sino por don de Dios,
Con mi esfuerzo personal sí, pero puro don de Dios. Lo escuchábamos el lunes pasado en la primera carta a los Corintios. Yo, el último de los apóstoles, como un aborto, y soy más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace el bien, claro que uno tiene su esfuerzo, pero la mayor parte la hace Dios. Porque me formó en una familia, bueno, por tantas, son muchas circunstancias de la vida que se prestan para eso, ¿cierto? Pero la distinción está fundamentalmente en la justicia divina y la justicia humana. El fariseo, Pablo era un fariseo, ¿cómo está en el templo? Gracias, Señor, que no soy como ese que hay allá atrás. Ayuno 2 veces por semana. La ley exigía 1 vez al año. Yo ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de la menta y el comino, o sea, hasta los ingredientes, ¿cómo llaman esas cosas? Las especias que mi mujer echa en la sopa, el 10%, ¿verdad? O sea, tan meticuloso soy en eso. Sí, pero el problema que yo siento lo del amor no tiene que ver con esa perfección humana, sino con ese que usted enseñó de ágape. Eso. Entonces, para mí es que es tan delicado porque yo siento que eso del amor se ha malinterpretado y mal usado. Acomodado. Claro, el amor del que habla la Sagrada Escritura, el amor de Jesús es el agape, distinto a los otros amores. Y ese amor agape es capaz de lo que dice hoy el Evangelio: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, ¿cuál es la fuente? Es Dios. El modelo es Dios. No es que esta señora es muy buena gente y hay que ser como ella, o este sacerdote, o este papa, o este obispo, o esta santa. Es Dios. ¿Qué dice? No juzguen. Porque es que ustedes también pueden ser juzgados. No condenen. ¿Qué tal que no existiera el sacramento de la reconciliación? Estaría uno condenado a sus frustraciones. Y luego dice, perdonen y den. Una medida generosa, rebosante, ¿cierto? Porque la medida con la que midan serán medidos. ¿Cuál es la medida del amor? Que no tiene medida. Entonces como dice, lo bueno que yo hago es por eso que viene de él, que yo soy capaz de pasar. Entonces el amor que yo siento tiene que ser el mismo amor que me está dando a mí. Señor, le devuelvo a todo. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor, decía Santa Teresa, me parece. Claro, es ese amor de Dios. Cuando yo tengo esa experiencia de amor, es lo que estábamos viendo de la experiencia de la resurrección. Cuando se tiene esa experiencia, no queda más que transmitirla, que contagiarla. Sale y no se agota. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, el amor no le hace daño a nadie. El amor, y lo hace comparando con la ley, ¿cierto? Romanos 13, tal vez desde el 8 o 10, que es muy bella esa expresión del apóstol. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Romanos 13, 8. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. La ley en su plenitud. ¿Ve? O sea, por eso San Juan de la Cruz decía, ama y haz lo que quieras. Está hablando obviamente del amor agape. Sí, hay que distinguir esas 4 palabras de amor que mencionamos, ¿cierto? Porque el amor erótico, dijimos, era egoísta. El amor de amigos, que es el fileo, sigue siendo interesado. Aunque es muy limpio, porque el amor de los amigos es muy limpio, pero sigue siendo interesado, porque al menos hay que tener ciertas simpatías. Y que también él responda, ¿cierto? Yo no puedo ser amigo simplemente
Sí. Uno como decía el Principito, que es una frase, creo que la mencioné aquí también, la gente se cansa y el cansancio cambia las personas y los sentimientos, ¿cierto? ¿Qué más iban a decir por ahí? No, pero es que yo también entiendo lo de Ángela, es porque ayer estábamos en un retiro y Wilson Tamayo nos expresaba mucho eso de que todos llevamos dentro esas emociones y somos responsables de ir superando como esa partecita, esa fragilidad de parte de nosotros, la parte humana, porque la otra parte es gracia divina, ¿cierto? Que nos pone en esa partecita de disfrutar como aquellas que queremos quedarnos ahí, ¿cierto? O sea, no sé si yo lo entiendo así como usted lo acaba de explicar, es que yo me puedo quedar en un amor eros, ¿cierto? O me puedo pasar ya a esa amor ágape donde trasciende con mi esposo. Es decir, la tendencia natural es el egoísmo. Esa es la tendencia. Ego en griego significa yo, ismo, dar vueltas sobre mí mismo. Esa es la tendencia natural. Lo que hace Cristo en la persona es lo contrario. No centrarme en mí mismo, sino en Dios y por tanto en el prójimo, para mi santificación personal. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, cójalo al principio, al revés. Ámese a sí mismo. Para amarse a sí mismo, tiene que aprender a amar sus cualidades y defectos. Y entonces aprenderá a amar en el prójimo las cualidades y defectos, porque como uno es egoísta, quiere el amor al prójimo perfecto. Y no hay seres perfectos. No hay perfectos. Esta mañana analizábamos con el grupo de los voluntarios del comedor esa expresión de el amor es paciente. Es decir, yo debo vivir en el mismo mundo con las personas que piensan distinto a mí, porque tienen derecho a vivir en el mismo espacio que yo vivo. Entonces, cuando comprendo que el prójimo también comete errores como yo los cometo, y amo a ese prójimo así, amo a Dios. Esa locura de Jesús, yo lo he mencionado mucho. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen el mal, recen por quienes los persiguen. Nuestra naturaleza no está capacitada para eso. Si uno no tiene fe, yo diría que es imposible. Pero ahí es donde yo digo que nos da ese tiempo para ir transformando. Ah, claro, desde el bautismo el bautismo nos capacita para eso. Por eso Pablo dice en la carta a los Filipenses, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino con la justicia divina que se apoya en la fe. En la fe, no en la ley, sino en la fe. Dios amando en nosotros, Dios perdonando en nosotros. Hay cosas que uno no es capaz de perdonar, pero Dios en mí perdona y me sana. ¿Y cuántas veces invocamos ese? Bueno. Que le insiste tanto al ser humano y que hay que trabajar mucho en él. El ego es el peor enemigo. De uno mismo, claro. Fíjense que la palabra que más utilizamos los seres humanos es yo. Pónganse a pensar y verá. Sea como pronombre personal o posesivo o como verbos conjugados en primera persona del singular. Esa es la palabra. Es muy corta, pero es la que más... Que yo tengo la escuela bíblica en San Antonio. Que yo voy a la escuela bíblica. Que yo. ¿Ah? El yo-yo es muy común en nosotros. Bueno, hoy nos hemos entretenido mucho en esto, pero todo es muy bonito. Entonces, el primer criterio para mirar los relatos de la pasión es la resurrección de Cristo, pues es fundamental. Es decir, mirar la pasión y muerte sin resurrección no tiene sentido. El segundo criterio, pues, es tener esta iluminación o mediación del primer testamento, del Antiguo Testamento. Entonces ahí les digo que las citas y alusiones al Antiguo Testamento se encuentran en los relatos de la pasión en mayor proporción que en otras narraciones de los evangelios. Miren, esa afirmación es muy importante, porque los relatos de la pasión
en los evangelios sinópticos tienen 2 capítulos. Y hay mayor proporción de citas del Antiguo Testamento en 2 capítulos que en todos los capítulos del resto de los evangelios. ¿Ve? ¿Lo entienden? Proporcionalmente hablando, hay muchas citas del Antiguo Testamento en los relatos de la pasión. ¿Qué indica eso? Que hay una mediación, que el Antiguo Testamento traspasa, está al hilo de los relatos de la pasión. Por tanto, uno conociendo el Antiguo Testamento, bueno, conocer el Antiguo Testamento es muy difícil, pero teniendo nociones, para los judíos que se convirtieron al fin y al cabo a Cristo, con toda seguridad que muchas cosas de las que le pasaban a Cristo resonaban en sus oídos y sobre todo en su memoria de lo que conocían del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí. ¿Tú ibas a preguntar algo? El Antiguo Testamento también fue escrito casi que parejo con Cristo, pues cerca de Jesús. No. Todos los libros, el Pentateuco no, pero los otros. El Antiguo Testamento más o menos se empezó a escribir 900 años antes de Cristo y se concluyó, Todo el Antiguo Testamento. pues todo el Antiguo no, los primeros textos más o menos en el 950. El Pentateuco, los primeros. No, pues no necesariamente el Pentateuco, no. Hay algunos relatos del Génesis que son muy antiguos, ¿cierto? Hay otros relatos del Génesis que son del siglo VI. Hay otros relatos del Éxodo que son también del siglo VI. O sea, el primer testamento más o menos son casi 1000 años de escritura, ¿cierto? 1000 años. Teniendo pues en cuenta que el libro de la sabiduría, por ejemplo, que es de los últimos, es 50 años de Cristo. No, en la Biblia no están en el orden cronológico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, ¿cierto? La sabiduría y otros 6 libros, los libros que llamamos deuterocanónicos, que los judíos no hacen. La Biblia judía tiene 39 libros y está dividida en 3 grandes partes. La Torá, es decir, la ley. Torá pues se traduce por ley, pero la traducción más literal, más fina es instrucción, que no es una ley que hay que cumplir porque hay que cumplir, es una instrucción, un gusto. Como dice el Salmo 1, ¿sí? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los únicos, sino que su gozo es la Torá de Yahvé, la medita día y noche. Es decir, se enamora de la instrucción de Yahvé. ¿Qué es estar enamorado? Tener a otra persona dentro de uno mismo. El enamorado de Dios, el judío, está enamorado de la instrucción del Señor. Por eso la medita día y noche. Se goza, se deleita, dice el Salmo. Se deleita. Y después utiliza una imagen muy bella. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Siempre recibe en su sazón, siempre está verde. Aún en horas de verano no le faltan frutos. Como un árbol plantado, es muy bonita esa imagen, como un árbol plantado al borde de la acequia, es decir, las raíces se van ¿Para dónde coge la naturaleza? Para donde está el agüita, ¿cierto? Para donde se pueda nutrir. Entonces, el creyente en Dios coge para allá, para la palabra, para los sacramentos, para la oración. Enamorado de Dios. Y después dice, no así los impíos, no así, serán como paja que arrebata el viento. Es decir, es muy distinto un árbol plantado a la paja que se la lleva, ¿cierto? Entonces, estar cimentados en Cristo, según la expresión de la carta a los Efesios, estar cimentados en Cristo es como estar sembrados, recibiendo siempre ahí la savia, el agua, con la paciencia de estar ahí siempre. La paja, para donde va Vicente, para la gente. O sea que los protestantes utilizan la Biblia judía. Entonces la Torá, que es la instrucción del Señor, la Tagná, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, los sabios, los libros sapienciales que llamamos, ¿cierto? Son 39 libros. Los judíos, esa es la Biblia judía, los protestantes o hermanos separados que llamamos tienen esos, se llaman protocanónicos. Y los otros 7 se llaman deuterocanónicos. Deutero en griego significa segundo, canónico, aprobados en un segundo momento como palabra de Dios. La Iglesia Católica los tiene en ese grupo. ¿Cómo?
Deutero segundo. Segunda ley, porque la primera está en el Éxodo. Deutero segundo, nomos ley, en griego pues, ¿cierto? Bien, volvamos pues a la hojita. Entonces las citas y alusiones al Antiguo Testamento se encuentran en los relatos de la pasión en mayor proporción que en otras narraciones de los evangelios. En 1 Corintios 15:3-5 leíamos repetida por 2 veces la expresión según las Escrituras. ¿Se acuerdan? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿cierto? Según las Escrituras. Bien, entonces aquí les traigo algunas citas del Antiguo Testamento que se reflejan en la pasión. 3 citas importantes, la de Zacarías 13:7, fue la que leímos al iniciar la escuela, el Salmo 110 y Daniel 7:13. Si quieren busquemos estas citas. 7:13. Entonces esa de Zacarías la toma San Mateo en el capítulo 26, versículo 31 del relato de la pasión de él, y dice así, entonces les 26, 31, ¿cierto? Entonces les dice Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Fue la cita que leí al inicio, ¿cierto? Ese es Zacarías. El Salmo 110, ¿algo lo tiene a la mano? Sí. De David, oráculo de Yahvé al Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Para ti el principado el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado desde celo, desde la aurora de tu juventud. Ahí está, oráculo del Señor al Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Mateo lo presenta así en el versículo 64, respondiéndole al sumo sacerdote. Si tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. ¿Qué responde el sumo sacerdote? Rasgándose sus vestiduras dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho que eso que anunciaba el Salmo y que anuncia también el profeta Daniel, lo mismo lo de Daniel es eso, se sentará a la diestra. ¿Alguien tiene el texto de Daniel? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Seguía mirando en la visión nocturna, vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Que estaba al lado del anciano, es Dios, y Jesús a la diestra de Dios, ¿cierto? A la derecha de Dios, la diestra de Dios. Entonces, por eso dice ahí, la primera anuncia lo que sucederá, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. En el momento de la pasión, muchos se dispersaron. La segunda y la tercera constituyen una única cita presente en los evangelios. Se encuentra en el momento clave del drama, es la respuesta a la pregunta del sumo sacerdote. Una respuesta que desencadena todo el proceso porque en ella Jesús confiesa su verdadera identidad mesiánica. Es decir, tú lo has dicho y veréis al Hijo del Hombre. Lo estaban acusando y Jesús, en vez de defenderse y decir que era mentira lo que está diciendo, sí, tú lo has dicho. Por eso el sumo sacerdote se enchicha, se rasga las vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Él mismo lo está diciendo. Miren, entonces, esa visión o esa clave del Antiguo Testamento ayuda a entender cómo Jesús se ve como el Mesías que anunciaba los textos proféticos y el Salmo. Salmos de súplica. Hay varios salmos de súplica, aquí mencionamos 2, el 22 y el 69, que suelen comenzar con una exposición de las calamidades que sufre el justo fiel. Vamos a leer esos 2 salmos, o parte de esos 2.
22 y 69. Sigue una petición formal de auxilio a la que Dios responde de forma salvadora. En estos salmos los primeros cristianos vieron reflejada la muerte injusta de Jesús a manos de sus enemigos y la actuación salvadora de Dios en la resurrección. Y no solamente la muerte de Jesús, sino también la situación de persecución que muchos de ellos vivieron. O sea, la muerte del justo, que hoy sigue siendo sin duda una realidad, la muerte del justo, ¿sí? ¿Alguien tiene el Salmo 22? El maestro del coro, sobre la sierva de Aurora, Salmo de David. Dios mío, porque me has abandonado, lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche no hay silencio para mí. Mas tú eres el santo, que moras en los laudes de Israel, en la laude de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. A ti clamaron y salieron santos, en ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo, gusano que no hombre vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan. Tú eres en los labios, menea la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que le libre, que le salve, puesto que le amo. Si tú del vientre me sacaste, en esta confianza los dioses de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. Novillos innumerables me rodean, acósanme los toros de Basán. Ávidos abren contra mí sus fauces, leones que desgarran el brujo. Como el agua me derramó, todos mis huesos se deslocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean. Una banda de malvados me acorrala como para perder mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran. Repártanse entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mas tú, Yahvé, no te estés lejos. Corre mi ayuda, oh fuerza mía. Libra mi alma de la espada, mi única de las garras del perro. Sálvame de los fauces del león y mi pobre sed de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre con hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que Yahvé teméis, dadle alabanza, raza toda de Jacob, glorificadle, temedle, raza toda de Israel, porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero. No le ocultó su rostro, mas cuando el invocado le escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran asamblea. Mis votos cumpliré ante los que le temen. Los pobres comerán, quedarán hartos. Los que buscan a Yahvé le alabarán. Viva por siempre nuestro corazón. Le recordarán y volverán a Yahvé. Todos los confines de la tierra, ante él se postrarán todas las familias de las gentes. Que es de Yahvé el imperio del Señor de las naciones. Ante él solo postrarán todos los pueblos de la tierra. Ante él se lograrán cuantos pagan al polvo, y para aquel que ya no vive. Le servirá su descendencia, ella hablará del Señor a la edad. Venidera contará su justicia al pueblo por nacer, esto es hoy. Muy bien. Es un salmo largo que los evangelios toman como una de las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si pusieron atención a toda la lectura del Salmo, habla de la muerte del injusto, de la soledad y de la situación, pero de la confianza fundamental que tiene en Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Orando este Salmo, orando, depositando la confianza en el Señor, ¿cierto? O sea, Padre, que Jesús conocía todo el Antiguo Testamento, porque mire. Claro, pues no solamente Jesús, la mayoría de los judíos, todavía. Ellos cultivan mucho la memoria. Si ustedes ven en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, los judíos son ahí dándole este movimiento al cuerpo. Aquí está el muro y ellos son en este movimiento. Y mientras que están haciendo este movimiento, están repitiendo textos de la Sagrada Escritura. Porque como dice uno de los salmos, hasta las entrañas entran en comunión con Dios. Hasta las entrañas. Señor, tú me conoces cuando me siento o me levanto. Desde lejos lees mis pensamientos.
¿cierto? O sea, el judío está convencido de que es todo el ser, no el intelecto. Nosotros pensamos mucho en el intelecto. Es todo el ser el que está en función de Dios. Todo el ser. Padre, entonces los judíos no tienen un Dios de amor, sino que lo tienen como de amor. Pues sí, están más guiados por la ley, están esperándolo, están esperando el Mesías. O sea que para ellos Jesús fue un profeta. Jesús fue un profeta o un judío más, un buena gente, pues una persona muy buena gente. Bien, bueno, el otro Salmo 69 es algo similar. Y luego la categoría del siervo sufriente, un modelo tomado por San Lucas especialmente, en una cita explícita, leamos ese texto de Lucas 22:37, pero presente de forma constante en la reflexión primitiva. De hecho, el Domingo de Ramos en la liturgia y el Viernes Santo utilizan mucho estos textos del siervo doliente del profeta Isaías, ¿sí? Que a pesar de haber sido escritos tantos siglos antes de Cristo, parece que es Cristo el que está ahí reflejado. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, más plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si será a sí mismo en expiación, verá descendencia alargada sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Esto es de Isaías, 7 siglos antes de Cristo, y aquí se ve el rostro de Cristo. Sí, es uno de los profetas, hay 4 profetas mayores que llaman, Jeremías, Isaías, Daniel y Ezequiel. Pues yo no sé si es el más grande de los profetas, el más grande de los profetas es Juan Bautista, dice el Evangelio, el más grande de los profetas es Jesús. Y mucha gente seguía después de Jesús a Juan Bautista, ¿sí? Mucha gente seguía después de Jesús a Juan Bautista. Más bien Juan Bautista tenía muchos seguidores. Algunos se hicieron seguidores de Jesús, otros siguieron con Juan Bautista, ¿cierto? Primero murió Juan Bautista. El Evangelio según San Juan utiliza una imagen muy bella. Cristo es la luz, Juan Bautista la lámpara que lleva la luz, ¿cierto? Que anuncia la luz. Bueno, vea, hoy se nos fue el tiempo en esta hojita, entonces dejamos la otra para la semana entrante si Dios quiere. Entonces los judíos
¿ellos qué creen? Que cuando ellos mueren, ¿el alma a dónde va? ¿O ellos... Las tumbas de los judíos son adornadas por piedras, no por flores. Están esperando que venga el Mesías que los rescate del... Lo que pasa es que vuelvo y repito, como nosotros estamos sobre categorías espacio-temporales, entonces es muy distinto el modo de ver, ¿cierto? Bueno, a los que nos escuchan. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. 2023, año del matrimonio y la familia.